Eran las 7 de la mañana cuando mi mundo en casa se rompió en pedazos. No desperté con el suave murmullo del despertador, ni con el aroma del café flotando desde la cocina, sino con una voz que rasgó mi sueño como un cuchillo. Todavía en la cama. Levántate y prepárame el desayuno. La exigencia chillona de Adriana resonó en las paredes. Abrí los ojos de golpe tratando de descifrar la luz que se colaba por las cortinas. Antes de que pudiera sentarme, sentí el ardor, su mano chocó contra mi mejilla. Me quedé helada, el calor quemándome la piel. A mis 62 años no había recibido un golpe desde niña, y nunca, jamás en mi propio cuarto. Mi respiración se atoró, mientras ella me miraba desde arriba, con los brazos cruzados y una sonrisa afilada como navaja. Quiero huevos tocino y pan tostado. Y date prisa que Javier estará hambriento antes de ir al trabajo. Su tono no pedía, ordenaba como si yo fuera una empleada a su disposición. Por un instante no pude moverme ni hablar. La cama que alguna vez fue mi refugio, ahora parecía una trampa con las paredes cerrándose sobre mí. ¿No me oíste, espetó? Arriba ya mis manos temblaron al levantarme. No era miedo aunque lo sentía, sino la furia contenida que no podía soltar. Quise gritarle, recordarle de quién era esta casa, quién había pagado cada centavo de estas paredes. Pero mordí mi lengua, hasta sentir el sabor metálico de la contención. Adriana giró sobre sus talones y salió dejando la puerta abierta como si la privacidad ya no me perteneciera. Su voz resonó por el pasillo alta y chirriante. «Y no quemes el tocino otra vez». Me senté al borde de la cama presionando la mano contra mi mejilla. La piel palpitaba bajo mis dedos. Miré el suelo, el piso de madera que elegí hace años, cuando esta casa era solo mía, antes de abrirles la puerta. Hace 3 meses cuando Javier llamó para decir que él y Adriana necesitaban un lugar donde quedarse, solo hasta que las cosas mejoren. Dije que sí sin dudarlo. Es mi único hijo. Una madre no le cierra la puerta a su sangre. Eso me dije. Pero en las semanas siguientes quedó claro que Adriana no buscaba refugio, sino control. Primero fue un cuarto, luego la sala, después la cocina. Dictaba dónde poner mis tazas, se burlaba de mis comidas, ponía los ojos en blanco ante mis rutinas. Y Javier... Él callaba fingiendo no notar nada. El golpe de esa mañana no fue solo una mano en mi cara. Fue el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. Algo que había mantenido atado con paciencia y buena voluntad. Me levanté despacio, cada paso pesado al acercarme al espejo. El enrojecimiento en mi cara ya se desvanecía, pero mis ojos me delataban. La mujer que me miraba no estaba vencida, no derrotada. Cansada sí, pero había una chispa formándose tras el agotamiento. Enderecé la espalda, ajusté el cuello de mi camisón y respiré hondo. No había desayuno chisporroteando en la sartén, ni tocino en la estufa, solo el silencio de mi decisión, apretándose contra mí. Soportaría por ahora. Pero algo en mí había cambiado. Y mientras caminaba hacia la cocina con la voz de Adriana resonando como un taladro en el departamento, supe que esta historia ya no se trataba de sus exigencias. Se trataba de hasta dónde la dejaría mandar antes de que yo reclamara lo que es mío. El olor a tocino nunca llegó esa mañana. En cambio, me preparé una taza de café negro y me senté en el extremo de la mesa de la cocina, escuchando el roce de los zapatos de Adriana sobre mis azulejos. Golpeaba las puertas de los gabinetes como si quisiera probar algo, murmurando que nunca surtía bien la despensa. El sonido me carcomía, pero me quedé callada. No siempre fue así. Hace apenas unos meses la casa era un remanso. Mis mañanas eran lentas, pero Mía regaba los geranios en el porche, preparaba mi café y leía el periódico sin interrupciones. Entonces llamó Javier. Su voz sonaba pesada, agotada, de una manera que tocó cada fibra materna que me quedaba. «Mamá, ¿podríamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que salgamos del bache. A Adriana le redujeron las horas y la renta está imposible. No me había pedido mucho desde que se fue a la universidad,
y me dolía imaginarlo en apuros. Dije que claro que mi puerta estaba abierta. Ese fue mi primer error. Al principio se mantuvieron en el cuarto de huéspedes. Yo hacía guisados feliz de ver a mi hijo en la mesa otra vez, pero la presencia de Adriana se extendió como tinta derramada. Empezó con pequeños cambios, reorganizó el especiero, compró cortinas chillonas para la sala. Luego vinieron los grandes, cambió el sofá por el que tanto ahorré, por uno usado, que encontró en línea, cubrió las paredes con cuadros que chocaban con todo lo que yo había elegido. Una mañana entré a la cocina y encontré mi tetera de porcelana, mi favorita arrumbada en un rincón del gabinete, detrás de una fila de tazas que no reconocía. Adriana sonrió al ver mi ceño fruncido. Así queda mejor. Más moderno. Pronto hasta las comidas se volvieron batallas. Cociné pollo con limón y hierbas, o un estofado de verduras solo para escuchar la risa de Adriana mientras apartaba el plato. Javier necesita comida de verdad, no sobras de conejo. Freía tocino grasoso y apilaba hot cakes con jarabe como si yo lo estuviera matando de hambre. Él nunca la corregía. Solo comía lanzándome una media sonrisa culpable que decía que sabía, pero no se atrevería a hablar. El insulto final llegó cuando encontré un candado en la puerta de la despensa. Mi propia despensa. Adriana lo había puesto tras acusarme de desperdiciar comida. ¿Solo para mantener el orden?, dijo haciendo sonar la llave en su dedo. No dije nada, pero esa noche abrí el cajón de mi escritorio, saqué un cuaderno viejo y escribí 12 de marzo. Adriana puso un candado en la despensa. Dice que es suya para administrar. Desde ese día, cada pulla, cada orden, cada robo de espacio quedó registrado en mi cuaderno. Se convirtió en mi testigo silencioso, el único lugar donde mi voz no podía ser borrada. Llené página tras página 19 de marzo. Tiró mi periódico del domingo, dijo que hacía la casa parecer desordenada. 27 de marzo. Cambió mi colcha del sofá por una manta de poliéster. Dijo que la mía olía a viejo. 3 de abril. Le dijo a Javier que nunca aprendí a mantener feliz a un hombre. Él se rió. Cada entrada dolía al escribirla, pero también me fortalecía. Con cada palabra me recordaba que no estaba loca. Estas cosas habían pasado, y nadie podría negarlas una vez, plasmadas en tinta. Ahora sentada con mi café enfriándose frente a mí, con Adriana irrumpiendo, como si fuera la dueña, tracé el borde de mi cuaderno en mi regazo. Estaba escondido bajo el mantel seguro por ahora. Ella pensaba que me había arrancado la voz. Creía que era demasiado vieja, demasiado blanda, demasiado cansada para resistir. Pero las páginas susurraban lo contrario. Y me prometí que pronto esas palabras no seguirían escondidas. Cuando llegó la primavera, el aire en mi casa se sentía más pesado con cada respiro. No eran solo las cortinas que Adriana había colgado en las ventanas o el desorden que esparcía por cada cuarto. Era el recordatorio constante de que ya no vivía en mi propio hogar. Lo peor llegó en las reuniones familiares. Siempre me había enorgullecido de organizar cenas, llenando la mesa con pollo asado, papas y pies que evocaban años más simples. Esa noche, con mi hermana Clara y su esposo visitando desde Querétaro, quise creer que podríamos tener una comida sin tensiones. Debí haberlo sabido. En cuanto puse los platillos en la mesa, Adriana arrugó la nariz. ¿Otra vez esto? De veras, Clara, no sé cómo Javier creció con esta comida. Todo es tan soso. Tragué saliva manteniendo las manos firmes mientras colocaba el guisado en la mesa. Clara me dio una sonrisa rápida, nerviosa, de esas que las familias intercambian cuando no saben si reír o desviar la mirada. «Es comida casera», dije suavemente. Recetas que le encantaban a su padre. Adriana soltó una carcajada aguda. ¿Comida casera? Más bien comida de asilo. Javier necesita energía, no verduras hervidas. Las palabras cayeron como un golpe frente a todos, pero peor fue el silencio de Javier. Me miró una vez, su tenedor chocando contra el plato, y luego bajó la cabeza como si hundirse en su comida borraría la escena. Ni una palabra en mi defensa,
ni un roce en mi mano bajo la mesa. Clara carraspeó intentando aliviar la tensión. A mí me parece delicioso. Siempre has sido una gran cocinera, Teresa. Pero Adriana no había terminado. Si de verdad quisieras ayudarme, dejarías encargarme de la cocina. Ya hice algunos cambios. No creerías lo mejor que come Javier ahora. El silencio en la sala se volvió insoportable. Forcé una sonrisa y pasé la canasta de pan por la mesa. No le daría el gusto de verme romper. Esa noche, cuando los platos estaban lavados y la casa en calma, me senté en mi escritorio con una pila de folders viejos. Dentro estaban los recibos de la hipoteca, cada uno guardado cuidadosamente desde el día en que compré esta casa. Mi nombre, mis pagos, mi firma en cada página. Prueba de que por más que Adrián alzara la voz, por más espacio que reclamara la casa, seguía siendo mía. Extendí los papeles sobre el escritorio, como si fueran armadura, alisando los dobleces con las palmas. Cada recibo me recordaba los años de turnos dobles, las noches sin zapatos nuevos, los sacrificios que construyeron estas paredes. Adriana podía burlarse de mi comida, de mis rutinas, humillarme frente a la familia, pero nunca podría reescribir la verdad grabada en esos recibos. Recogí los papeles de vuelta en el folder, deslizándolo bajo el cuaderno, donde registré sus insultos. Uno guardaba la prueba de mi trabajo, el otro el registro de su crueldad. Juntos se convirtieron en un escudo que prometí usar. Los guardé en el cajón inferior de mi escritorio, cerrándolo con una pequeña llave de bronce. Mientras la casa se asentaba a mi alrededor, apreté la llave en mi palma y cerré los ojos. El silencio llenó la habitación, pesado pero firme, y entendí algo que antes no había visto. Las palabras podían torcerse, las cenas arruinarse, las reputaciones mancharse. Pero el papel tenía peso. Y en los días por venir, cuando los gritos se volvieran más fuertes y la humillación más aguda, esos papeles hablarían por mí. La noche después de esa cena me quedé despierta, mucho después de que la casa callara. El zumbido leve del refrigerador se colaba por el pasillo, un recordatorio constante de cuánto en mi hogar ya no me pertenecía. La risa cruel de Adriana aún resonaba en mis oídos mientras el silencio de Javier pesaba aún más. Miré el techo hasta el amanecer, sabiendo que algo dentro de mí había cambiado. Me levanté antes del sol y fui al escritorio donde guardaba el folder de recibos y el cuaderno de insultos. Mis manos se detuvieron en el mango de bronce del cajón frío y firme, como si la madera misma esperara mi decisión. Lo abrí y reuní los papeles en mis brazos. En el fondo de mi closet había una caja fuerte pequeña, del tipo que mi esposo usaba para documentos fiscales. La había dejado vacía por años sin necesitarla, sin esperarlo. Ahora parecía el lugar correcto para lo que llevaba. Deslicé los recibos y el cuaderno dentro, añadí la llave del cajón inferior de mi cómoda y giré la cerradura. El clic fue suave, pero me estabilizó. Por primera vez en semanas sentí una medida de control. Adriana pasó los días siguientes en su torbellino habitual de órdenes y críticas. Me regañó por doblar la ropa. Mal, tiró mi tetera a una caja de donaciones y anunció que convertiría el cuarto de huéspedes en su oficina. Asentí, sonreí y lo escribí todo después, cuidando anotar la fecha y sus palabras exactas. Había un poder en llevar esos registros. No era ruidoso, no dramático, pero era mío. Una tarde, cuando irrumpió en la cocina quejándose de que nunca compraba el cereal correcto, me senté en la mesa con mi pluma sobre el cuaderno. Escribí cada palabra que dijo, cada sílaba, un veneno capturado en tinta. Al cerrar la tapa sentí que la presión en mi pecho se aliviaba. Mi fuerza no estaba en gritarle. Mi fuerza estaba en la preparación. Empecé a organizar todos: recibos, estados de cuenta, cartas del banco, incluso fotos viejas de la casa antes de que se mudaran. Los ordené en folders, etiquetándolos cuidadosamente. Evidencia de una vida construida con mis manos, evidencia de hasta dónde se había extendido el irrespeto. Cuanto más organizaba, más calma sentía.
La voz de Adriana aún chirriaba, pero ya no se clavaba Biasef bajo mi piel como antes. En cambio, la escuchaba como prueba, cada insulto otra línea en mi caso creciente. Javier notó el cambio. Una noche preguntó: ¿Estás bien, mamá? ¿Has estado callada? Sonreí, aunque mi corazón dolía por lo poco que veía. Estoy bien, Javier. Solo manteniéndome ocupada. Aceptó la respuesta sin cuestionar, volviendo al lado de Adriana. Su ceguera me dolía, pero también endurecía mi resolución. La caja fuerte se volvía más pesada con cada semana. Cada vez que giraba la llave, imaginaba su peso presionando contra la arrogancia de Adriana. Ella pensaba que me había despojado de poder, que era demasiado vieja para resistir. Pero cada página que guardaba decía lo contrario. Ya no me preguntaba si lucharía. La única pregunta era ¿cuándo? Y cuando llegara ese momento, no alzaría la voz ni suplicaría respeto. Abriría la caja fuerte, pondría la verdad sobre la mesa y dejaría que el peso del papel hablara más fuerte que sus gritos. A la mañana siguiente, decidí hablar con Javier directamente. La caja fuerte me daba confianza, pero no era suficiente. Necesitaba que mi hijo viera lo que pasaba en su propia casa, que me escuchara y no me descartara con sus medias sonrisas y asentimientos perfeccionados cada vez que Adriana alzaba la voz. Lo encontré en el garaje ajustando tornillos en la puerta del coche. Parecía cansado, con ojeras marcadas, como si la tensión de vivir entre dos mujeres lo estuviera desgastando. Aún así, al verme, esbozó una débil sonrisa. «Buenos días, mamá. ¿Algo pasa con el coche?» «No con el coche», dije quedamente. «Con nosotros». Su sonrisa vaciló. Se limpió las manos con un trapo y se apoyó en el cofre esperando. «Javier, necesito que me escuches sin ignorarme. Adriana ha cruzado demasiadas líneas. Ayer cerró la despensa con candado. Antes tiró cosas que son mías. Se burla de mí frente a la familia. Y esta mañana dudé, tragándome el recuerdo de su golpe. Esta mañana me gritó en mi propio cuarto. «¡No puedo vivir así!» Suspiró pesado, como si yo fuera la que lo cargaba. Mamá, Adriana está bajo presión. Le volvieron a reducir las horas y está preocupada por el dinero. No quiere decir la mitad de lo que dice. Apreté los puños a mis costados. Quiso decir cada palabra, Javier. La escuchaste en la cena. Me humilla mientras tú te quedas callado. Sus ojos se desviaron fijos en una grieta en el suelo de concreto. No quiero empezar peleas. Mantener la paz es más fácil. Paz. Mi voz se agudizó a pesar de mí. No hay paz. Solo hay su voz llenando cada cuarto y tu silencio permitiéndolo. Se frotó la frente murmurando. Lo haces sonar peor de lo que es. Adriana tiene una personalidad fuerte, eso es todo. Una personalidad fuerte no le da derecho a tratarme como sirvienta. Mi garganta se apretó. Los acogí porque dijiste que necesitaban ayuda. Pensé que éramos familia, no soldados bajo su mando. Su rostro se endureció. Es mi esposa, mamá. Tengo que apoyarla. No me pidas que tome partido. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier insulto de Adriana. Mi propio hijo, el niño que crié, el hombre cuyas ropas remendé y cuyas lágrimas sequé, me decía que no se interpondría entre mí y la mujer que destrozaba mi dignidad. Me di la vuelta, incapaz de soportar verlo elegir el camino fácil. No te pido que tomes partido, Javier. Te pido que protejas a tu madre de la crueldad. El silencio que siguió fue peor que cualquier discusión. No dijo nada. El trapo se deslizó de su mano al suelo, pero no se movió para recogerlo. Salí del garaje con el pecho doliendo, las palabras que había querido decir por semanas, derramándose en el aire vacío, en lugar de en su corazón. Mis pies me llevaron de vuelta a la casa, donde la voz de Adriana ya flotaba desde la cocina, aguda e inflexible, quejándose otra vez de los víveres. En ese momento lo entendí. Javier no la detendría. No se pondría frente a mí como su padre lo habría hecho. Si quería protección, tendría que venir de otro lado, de algo más fuerte que su silencio. Y mientras las palabras de Adriana resonaban por las paredes otra vez,
Sentí mi resolución endurecerse. No esperaría que mi hijo me defendiera. Encontraría mi propia forma de luchar. La invitación vino de los vecinos de la cuadra a una parrillada casual en el patio que solía ser lo mejor de mis veranos. Casi la rechacé. La idea de pasar una tarde con Adriana en modo espectáculo me revolvía el estómago. Pero Javier insistió. «Te hará bien, mamá. Solo relájate, diviértete un poco». Así que fui llevando un tazón de ensalada de papa que Adriana desdeñó en cuanto lo puse en la mesa del picnic. «Siempre lo mismo, ¿verdad?» «De verdad, Teresa, parece que te quedaste atrapada en los años 50. Varias cabezas se giraron. Forcé una sonrisa educada y coloqué el tazón entre los otros platillos, aunque mi pecho ardía. El día estaba cálido. El olor a hamburguesas a la parrilla y carbón llenaba el aire, pero sus palabras me hacían sentir helada. Adriana no se detuvo ahí. Mientras los vecinos se reunían en sillas plegables riendo y bebiendo limonada, ella lanzó una de sus rutinas favoritas, usarme como el blanco de sus chistes. «Deberían ver cómo lleva la casa», dijo en voz alta cortando el patio. «Todavía cree que doblar la ropa a mano es eficiente. No es de extrañar que siempre esté agotada. Se niega a usar herramientas modernas». Una risa incómoda se extendió por el grupo. Javier se movió inquieto, pero mantuvo los ojos en su plato. Me quedé rígida en mi silla apretando la servilleta de papel en mi regazo, hasta que se rompió. Mis mejillas se sonrojaron, pero no dije nada. Dije, Adriana se inclinó hacia el círculo de mujeres, su sonrisa brillante y filosa. «Y la comida ni me hagan empezar. Guisados sosos y estofados noche tras noche. He estado intentando enseñarle a Javier qué es la comida de verdad. Pobre hombre, ha estado privado toda su vida». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Había pasado años poniendo comidas en la mesa, platillos que mi esposo adoraba. Comidas que llevaban recuerdos de cumpleaños, graduaciones, días festivos. Oírlos descartados tan fácilmente, y por mi propia nuera, era más que un insulto, era borrarme. Un silencio cruel se extendió entre los vecinos. Algunos miraron hacia abajo revolviendo sus vasos renuentes a meterse en la tormenta. Solo una mujer cruzó mi mirada, la señora López, que vivía al otro lado de la calle. Tenía 70 y tantos, el cabello plateado, la espalda ligeramente encorvada, pero su mirada era firme. Sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, como diciendo: «No creas ni una palabra». Ese pequeño gesto me estabilizó más de lo que esperaba. Enderecé los hombros negándome a encogerme más. No discutí con Adriana, no me rebajé a su espectáculo. En cambio, me levanté en silencio y caminé hacia la mesa del buffet, ayudando a rellenar las bandejas, sirviendo bebidas, saludando a cada vecino, con una sonrisa tranquila. La voz de Adriana me seguía aguda como siempre, pero el hechizo de su actuación se había debilitado. Noté que la gente evitaba sus ojos lanzándome miradas de simpatía. Ella quería risas a mi costa. Lo que obtuvo fue incomodidad. Cuando terminó la noche recogí mi tazón vacío y lo llevé de vueltas a casa, mis pasos medidos. Javier me alcanzó en la puerta. «Mamá, ella no quiso». Levanté una mano. «No, Javier. Esta noche no». Se quedó en silencio, el peso de sus excusas flotando entre nosotros. Más tarde, sola en mi cuarto, abrí el cuaderno otra vez. Lo escribí todo, sus palabras, las risas, el silencio de quienes no hicieron nada. Pero también añadí algo nuevo. La señora López. Ella vio. Ella sabe. Por primera vez en semanas, la página no se sentía como un registro de derrota. Se sentía como el inicio de algo más. Una semilla plantada. Un testigo que podría importar. Y al cerrar el libro me di cuenta de que el escenario de Adriana se estaba reduciendo. La casa estaba en calma la tarde siguiente. Un raro momento en que Adriana Ebestins había tomado el coche para hacer mandados y Javier aún estaba en el trabajo. Me quedé en el pasillo respirando el silencio como si fuera oxígeno. Por una vez, las paredes no resonaban con críticas ni órdenes. Solo quería quitar el polvo del cuarto de huéspedes, un espacio que rara vez entraba ahora que Adriana lo había reclamado como su oficina. Pero el aire se sentía más viciado de lo usual,
Las persianas cerradas, un leve olor a perfume flotando. Tomé una pila de revistas del buró queriendo moverlas cuando mi mano rozó un cajón entreabierto. Algo en esa pequeña rendija abierta descuidadamente me atrajo. Abrí el cajón lo suficiente para ver sobres amontonados con las esquinas dobladas y los bordes desgastados. La mayoría tenían letras rojas en negritas. Vencido. Notificación final. Cuenta suspendida. Mi pulso se aceleró. Levanté un sobre desdoblando el papel con dedos firmes. Una factura de tarjeta de crédito miles de pesos vencidos. Otro de una tienda departamental con intereses más altos que las compras mismas. Un tercero de una agencia de cobranza médica, exigiendo pago inmediato. Me senté al borde de la cama, los papeles extendidos en mi regazo, como una baraja amañada contra ella. La imagen de Adriana pavoneándose por mi cocina como si fuera suya, dando órdenes burlándose de mis comidas, se resquebrajó de pronto. Tras su arrogancia había una montaña de deudas tan grande que apenas podía mantenerla oculta. Por un momento sentí lástima. Luego recordé su mano golpeando mi cara al amanecer, su voz mofándose de mí frente a los vecinos, su control sobre el silencio de Javier. Cualquier lástima se endureció en resolución. Reuní los sobres con cuidado asegurándome de mantenerlos en el orden en que los encontré. Luego los llevé a mi cuarto donde mi impresora zumbaba suavemente en una esquina. Con cada copia que salía de la bandeja me sentía más fuerte. Evidencia. Prueba. Ella podía torcer palabras, pero no podía borrar números impresos en tinta. Cuando terminé devolví los originales al cajón exactamente como los encontré, alisando la pila, cerrándolo con cuidado. Las copias las guardé en un folder nuevo, etiquetado con la fecha, y lo deslicé en la caja fuerte junto a mis recibos y cuaderno. El sonido del candado al cerrarse resonó más fuerte de lo que debería. Esa noche Adriana irrumpió por la puerta principal con bolsas de compras colgando de sus brazos, sonriendo como si acabara de conquistar el mundo. Javier, llamó. Mira este vestido a mitad de precio. ¿Puedes creer la ganga? Estaba en el fregadero enjuagando platos observando, mientras ella giraba frente a él, con las etiquetas aún colgando de la manga. Mis ojos se desviaron al folder escondido arriba. No estaba conquistando nada. Se estaba hundiendo, y cada compra era otra piedra atada a su tobillo. Javier la besó en la mejilla diciéndole que se veía hermosa. Volví al fregadero mordiéndome las palabras que podrían delatar lo que sabía. Todavía no. Esa noche, cuando la casa se asentó en el sueño, abrí la caja fuerte otra vez y añadí una nota encima de las copias, deudas de Adriana. Evidencia de su irresponsabilidad. Para usar cuando sea el momento. Cerré la tapa sintiendo el peso de la colección creciente. Adriana pensaba que tenía las riendas, pero la verdad descansaba silenciosamente en mis manos. Y con cada día que pasaba sabía que llegaría el momento en que no podría seguir escondiéndose. El sueño se había vuelto un extraño para mí. Incluso en noches cuando la casa estaba en calma, me quedaba despierta mi mente acelerada con cada insulto que Adriana había lanzado, cada factura que copié, cada página en mi cuaderno. Esa noche no fue diferente. El reloj marcaba justo después de la medianoche cuando escuché su voz baja flotando por el pasillo. Al principio pensé que discutía con Javier, pero el sonido no encajaba. Era más suave, más sigiloso como hablan las personas cuando saben que no deben ser escuchadas. Me deslicé de la cama descalza contra los tablones y me acerqué al cuarto que ella había reclamado como su oficina. La puerta estaba entreabierta, una rendija de luz escapando. «No va a durar para siempre», decía Adriana, su voz aguda pero cuidadosa. «Te digo, una vez que Javier la convenza, tendremos la escritura. Podemos poner la casa en venta en semanas». Mi pecho se apretó. Hablaba con alguien más, quizá su hermana o una amiga. Me apoyé contra la pared conteniendo la respiración. «Claro que se resistirá», continuó Adriana, sus palabras destilando confianza. «Pero Javier es débil. Se doblará si lo presiono lo suficiente. Siempre lo hace.
y una vez que ella esté fuera tendremos el dinero que necesitamos. Las deudas desaparecerán. Empezaremos de cero. Presioné mi mano sobre la boca para no jadear. Cada sílaba confirmaba lo que sospechaba su arrogancia. No era solo por control, era por posesión. Quería mi casa, las paredes que mi esposo y yo construimos juntos, el lugar donde Javier dio sus primeros pasos. Mis rodillas temblaron, pero me estabilicé. Silenciosamente saqué mi celular del bolsillo de mi bata. Mis dedos temblaban mientras tocaba el botón de grabar y lo sostenía cerca de la rendija de la puerta. Adriana rió suavemente al otro lado. «No te preocupes. Es vieja aferrada hasta sus costumbres. No nos peleará. No tiene con qué». Las palabras dolieron, pero también encendieron una chispa en mi pecho. Si creía que no tenía fuerza, ya me había subestimado. Me quedé ahí hasta que la conversación terminó, hasta que escuché el leve clic de su teléfono y el roce de sus pantuflas por la alfombra. Corrí a mi cuarto deslizándome bajo las sábanas, justo cuando ella pasó por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera, pero no se detuvo. Su puerta se cerró y el silencio volvió. Con manos temblorosas revisé la grabación en mi celular, solo para asegurarme. Su voz era clara, las palabras innegables. Todo estaba ahí, su plan, sus deudas, su manipulación de Javier. Guardé el archivo 2 veces en el celular y en el almacenamiento, en la nube que rara vez usaba. Luego me envié una copia por correo, etiquetándola simplemente. Adriana prueba. Cuando la adrenalina se desvaneció, me senté en la habitación bañada en luz de luna pálida. Pensé en Javier dormido a su lado, ajeno a los planes que ella susurraba en la oscuridad. Mi corazón dolía por él, por el niño que corría ya a mis brazos con rodillas raspadas y cuentos del patio escolar. Ahora estaba atrapado en su red, ciego al peligro que se acercaba con cada palabra que ella decía. Toqué el celular otra vez, la grabación a salvo dentro, y susurré para mí misma. «Estás equivocada, Adriana. Sí tengo con qué». La casa estaba en calma otra vez, pero sabía que la batalla se había cambiado. Ya no era la espectadora silenciosa. Tenía pruebas y las pruebas tienen peso. Y al cerrar los ojos por fin sentí la caja fuerte arriba, llamándome lista para lo que pondría dentro después. La mañana después de esa llamada de medianoche, Adriana apenas me miró. Pasó por la cocina en su bata de seda tarareando como si no hubiera planeado robar la casa horas antes. Su actuación era impecable, pero cada mirada que me lanzaba tenía un destello de desdén, como retándome a reaccionar. No lo hice. Tomé mi café y esperé. Por la tarde llegó el primer mensaje. «Eres patética. Ya ni puedes con esta casa». Mi celular vibró minutos después. «No te acomodes demasiado. Pronto estarás fuera». Miré la pantalla, mi pecho apretándose, pero en lugar de responder, presioné el botón de captura de pantalla. La imagen se guardó con un clic satisfactorio. Los mensajes siguieron llegando, durante el día cada uno más cruel que el anterior. «Javier solo te tiene lástima. Sin mí estarías sola en un asilo. Para de fingir que te necesitan aquí. A nadie le importa qué cocinas, qué limpias o qué piensas». Cada vez capturé las palabras guardándolas con cuidado. Creé una carpeta en mi correo titulada A. Vargas Evidencia y envié cada imagen ahí etiquetada con la fecha y hora. Cuando la casa se llenaba con sus movimientos, mantenía el celular cerca deslizándolo bajo una pila de revistas cada vez que ella entraba. Ella creía que sus insultos desaparecían al enviarlos, que eran solo golpes al aire. Pero yo los tenía todos ahora permanentes, innegables. Esa noche, mientras ponía la mesa, otro zumbido sacudió el celular en mi delantal. «Te arrepentirás de cruzarte conmigo. Javier es mío. Esta casa también lo será». Mi mano tembló ligeramente al capturar la pantalla. Este mensaje era más oscuro que los demás, del tipo que persiste después de que el celular calla. Lo deslicé de vuelta a mi bolsillo y llevé el platón a la mesa sin decir palabra. Frente a mí, Adriana sonreía dulcemente a Javier como si el azúcar no se derritiera en su boca.
Él no notaba nada el suavidad en su tono, la forma en que tocaba su mano como si no acabara de enviar una ristra de textos venenosos a sus espaldas. Mastiqué mi comida despacio, asintiendo a su charla sobre sus proyectos de oficina, mientras sentía el celular pesado contra mi lado. Cada zumbido se volvía menos una daga y más un clavo en el ataúd de su farsa. Más tarde, cuando los platos estaban lavados y la casa en calma, regresé a mi cuarto. Extendí el celular y mi cuaderno en el escritorio, registrando cada frase que ella había escrito. Las copié palabra por palabra, añadiendo las fechas, adjuntando las capturas al archivo que guardaba en la caja fuerte. Su crueldad ya no me sorprendía. Me fortalecía. Con cada insulto que enviaba creía que me destruía. En cambio, estaba construyendo mi caso más alto piedra por piedra. Me recosté en mi silla, el brillo de la pantalla del celular, desvaneciéndose conforme la batería bajaba. Mi reflejo me miró desde el cristal oscurecido, cansada pero más firme, más aguda. Cerré los ojos y respiré hondo el escozor de sus palabras, disolviéndose en algo nuevo resolución. Cuando finalmente deslicé el celular en la caja fuerte con el resto de la evidencia, el clic de la llave se sintió como una promesa. Adriana creía que reinaba con ruido y furia, pero el papel, la tinta y las capturas durarían más que sus gritos. Y al apagar la luz, supe que el próximo enfrentamiento no terminaría en silencio. La mañana siguiente comenzó como tantas otras, la voz de Adriana rebotando por las paredes antes de que terminara mi café. Entró a la cocina con un montón de camisas de Javier sobre el brazo, el olor a suavizante de tela siguiéndola. Las dejó caer en la barra con un golpe rozando mi taza. «Estas necesitan estar planchadas antes del mediodía», dijo, sus ojos brillando como retándome a protestar. «¿Sabes que Javier no puede ir a la oficina con arrugas? Francamente, Teresa, si quisieras ser útil, harías esto sin que tuviera que pedírtelo». Miré el montón luego a ella. Mis palmas apretaron el mango de mi taza, pero no alcé la voz. El tiempo del silencio había pasado, pero también el de gritar. Palabras tranquilas y firmes eran más cortantes que la furia. No dije. Sus cejas se alzaron, una diversión burlona cruzando su rostro. «Disculpa». Me puse de pie lenta deliberadamente y empujé las camisas a un lado. «No soy tu sirvienta, Adriana. No estoy aquí para planchar, servir o ser burlada en mi propia casa. Vuelve a cruzarte conmigo y lo lamentarás». Por primera vez la vi titubear. La sonrisa regresó rápido, pero hubo un destello, solo un destello de algo más. Inclinó la cabeza y soltó una risa frágil y aguda. «¿Tú se burló? ¿Qué vas a hacer, Teresa? ¿Darme un sermón con tus libretitas? ¿Tal vez someterme con otro guisado?» Su risa resonó mientras recogía las camisas y echaba el cabello sobre el hombro, caminando hacia el cuarto de lavado. Pero incluso mientras se burlaba, supe que me había oído. Mi voz había tenido peso. Y el peso deja huella. Javier entró justo entonces, aflojándose la corbata claramente, sintiendo la tensión. «¿Qué pasa, nada?», dijo Adriana rápido, su tono dulce otra vez. «Tu mamá solo decía que ayudaría con las camisas». Lo miré a los ojos negándome a seguirle el juego. «No, Javier. Le dije a Adriana que no lo haré. No soy una sirvienta en mi propia casa». Parpadeó atrapado entre nosotras, su boca abriéndose y cerrándose, antes de murmurar. «Tengo que ir al trabajo y salir como si escapar fuera su única solución». Adriana sonrió otra vez, triunfante en su propia mente. «¿Ves? No quiere conflictos, quiere paz. Y tú sigues revolviendo las cosas. Recuérdalo, Teresa». Pero no respondí. La dejé tener su falsa victoria porque sabía lo que ella, no palabras dichas en confianza, a una llamada de medianoche. Deudas escondidas en un cajón, amenazas escritas en mi pantalla. Todo eso estaba en la caja fuerte arriba. Mi advertencia no era una amenaza vacía. Era una promesa, esperando su momento. Tomé mi café otra vez, el vapor subiendo firme en mis manos. Adriana se ocupó en el cuarto de lavado murmurando, pero sus pasos eran más rápidos, más agudos. Me había oído. Solo que aún no me creía.
Estaba bien. Pronto creer no sería opcional. Y mientras llevaba mi taza a la mesa, sentí la primera calma verdadera en semanas. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque finalmente había trazado mi línea en la arena y no había vuelta atrás. Nunca había sido de buscar abogados. En 62 años había manejado la mayoría de las cosas con trabajo duro y paciencia, pero la paciencia se había convertido en moretones en mi orgullo, y el trabajo no podía silenciar el desprecio de Adriana. Era hora de traer a alguien más a la pelea. La oficina de la abogada estaba entre una florería y una panadería en el centro de San Miguel. Las ventanas brillaban, y una placa de bronce en la puerta decía «García y Asociados». Dudé antes de entrar apretando mi folder contra el pecho. La recepcionista me llevó a una pequeña sala de conferencias donde el aire olía ligeramente a limón y papel nuevo. Cuando la licenciada García entró, no perdió tiempo. Era una mujer de unos 40, con ojos agudos y una presencia tranquila y firme. Extendió la mano y me dio un asentimiento tranquilizador antes de sentarse frente a mí. «Señora Morales, ¿qué la trae hoy?» Mi voz tembló al principio, pero se estabilizó al hablar. Mi nuera y mi hijo viven en mi casa. Se suponía que era temporal. En cambio, ella se ha apoderado de cada cuarto, cada decisión, y ahora me amenaza directamente. Cree que puede echarme y tomar lo que no es suyo. La licenciada García cruzó las manos sobre la mesa. Empecemos desde el principio. Tiene documentación de propiedad. Abrí el folder y saqué los recibos de la hipoteca, la escritura y los estados de cuenta del banco. Mi esposo y yo compramos la casa hace 25 años. La hipoteca está idea a mi nombre. He guardado cada registro. Ella revisó los papeles con ojos rápidos y eficientes. Bien. Eso es prueba sólida. ¿Qué más? Deslicé otro folder. Dentro estaban las copias de los avisos de deuda de Adriana, las capturas de sus mensajes y finalmente la grabación de audio que capturé esa noche, en que susurró sobre vender la casa. Por un momento la sala se llenó solo con el sonido del bolígrafo de la licenciada García tomando notas. Revisó los mensajes, sus cejas arqueándose ante las palabras patética y pronto estarás fuera. Tocó el archivo de audio escuchando mientras la voz de Adriana siseaba por el altavoz. Una vez que Javier la convenza, tendremos la escritura. Es vieja, aferrada a sus costumbres. No nos peleará. Cuando la grabación terminó, el silencio se extendió entre nosotras. Luego la licenciada García se recostó en su silla. Señora Morales, ella no puede tomar su casa. No legalmente. Su propiedad está clara. Incluso si su hijo intentara presionarla para firmar algo, no está obligada a hacerlo. Y con estas deudas a su nombre, tocó las copias con su bolígrafo, no está en posición de reclamar nada. De hecho, estos documentos la pintan como irresponsable y manipuladora. El alivio me inundó tan fuerte que mis hombros se hundieron. No había notado cuán tensa estaba hasta ese momento. Aún así, continuó la licenciada García. Debe tener cuidado. Gente como ella suele escalar cuando siente que pierde el control. Mantenga su evidencia a salvo. No la confronte aún. Si intenta algo, intimidación física, acusaciones falsas, llame a la policía de inmediato. Usted no está indefensa aquí. Sus palabras golpearon más profundo de lo que ella sabía. Por semanas me había sentido como prisionera en mi propia casa, silenciada por el miedo y la negativa de Javier a intervenir. Pero al otro lado de la mesa, con recibos, copias y grabaciones extendidas como armadura, me di cuenta de que el poder ya había cambiado. Recogí los papeles de vuelta en mi folder, cada uno encajando como parte de un escudo. «Gracias», susurré, aunque las palabras parecían pequeñas para el peso de lo que me había dado. La licenciada García ofreció una leve sonrisa. Ya hizo lo más difícil, documentarlo todo. Ahora es cuestión de tiempo. Úselo sabiamente. Cuando salía la luz del día, el cielo parecía más nítido, los colores más brillantes. Las rosas de la florería derramaban su aroma en la calle.
La puerta de la panadería sonaba con risas desde dentro. Por primera vez en meses, el mundo exterior no se sentía apagado. En el camión de regreso a casa, mantuve el folder apretado contra mi pecho, como si Adriana pudiera arrancármelo si lo soltaba. Pero no podía, ya no. Cuando entré a la casa esa tarde, Adriana estaba en la sala desplazando su celular, los pies sobre mi mesa de centro. Levantó la vista con su habitual sonrisa burlona. ¿Dónde andabas, Teresa? ¿Comprando más cacharros inútiles? Puse mi bolso en la mesa y sostuve su mirada sin parpadear. Estuve ocupándome de unas cosas. Puso los ojos en blanco, volviendo a su pantalla ajena al cambio que ya estaba en marcha. Y mientras la pasaba subiendo a guardar el folder en la caja fuerte, me sentí más fuerte, más firme, lista para el momento en que el silencio diera paso a la acción. 2 noches después de mi visita con la licenciada García, escuché voces apagadas a través de las delgadas paredes de la casa. Al principio pensé que era el televisor, pero luego la voz de Javier se alzó temblorosa, seguida por la insistencia chillona de Adriana. Me acerqué al marco de la puerta. Mi corazón ya preparado. Javier, no entiendes, dijo ella, sus palabras temblando lo suficiente para sonar ensayadas. Vamos a tener un bebé. Presioné mi mano contra la pared. ¡Embarazada! La palabra resonó en mí pesada y filosa. Javier tartamudeó alegría y pánico luchando en su voz. ¿Un bebé? ¿Estás segura? Sí, suspiró ella teatral incluso en sus susurros. Por eso no podemos perder tiempo. Esta casa no es nuestra hasta que tu madre la ceda. ¿Cómo vamos a criar un hijo aquí si ella controla todo? Necesitamos espacio, estabilidad. ¿No quieres eso para nuestra familia? Mi estómago se retorció. Adriana era astuta, eso se lo concedía. Había encontrado el hilo que podía mover a Javier la promesa de la paternidad. Hablaré con ella, dijo él tras una larga pausa. Su voz llevaba resignación del tipo que me hacía doler el pecho. Pero tienes que ser paciente. Mamá no lo entregará sino más. Se doblegará si te mantienes firme. Respondió Adriana rápido, su tono más agudo, ahora que olía la victoria. Es vieja, está cansada. Empújala y cederá. Sus pasos se movieron por el pasillo, la conversación disolviéndose en murmullos. Me quedé helada, la rabia y el dolor arremolinándose dentro de mí. Si pensaba que un falso embarazo me arrinconaría, había subestimado cuánto sabía. A la mañana siguiente, Javier me encontró en la mesa de la cocina. Se movía inquieto con las manos evitando mis ojos. «Mamá, ¿podemos hablar?» Puse mi taza abajo. «Claro». Respiró hondo. «Adriana y yo necesitamos más estabilidad. Sabes que ella ha estado estresada. Y ahora, bueno, estamos esperando. Es hora de que tomemos responsabilidad. Nos gustaría que pusieras la casa a mi nombre. Seguiría siendo el hogar familiar, pero legalmente tendría más sentido. Por el bebé». Sus palabras cortaron más profundo de lo que él sabía. Pensé en las noches que lo arrullé para dormir, las mañanas que preparé su lonche, los años que pagué cada recibo para mantener un tejado sobre su cabeza. Ahora me pedía que lo entregara todo envuelto en la excusa de un hijo que probablemente no existía. Lo miré a los ojos firme y tranquila. Es una gran petición, Javier. Demasiado grande para apresurarla. Se movió incómodo. «Mamá, por favor». Adriana está preocupada. Se siente insegura sin la seguridad de ser dueña de la casa. «Lo consideraré», dije con calma, mi voz tan serena que hasta a mí me sorprendió. «Pero algo así toma tiempo. Necesitaré revisar los papeles con cuidado. ¿Lo entiendes?» Sus hombros se relajaron con alivio, confundiendo mi compostura con rendición. «Gracias, mamá. Sabía que entenderías». Forcé una pequeña sonrisa y lo vi alejarse, su lealtad encadenada por las mentiras de Adriana. En cuanto salió de la habitación me levanté y subí. Abrí la caja fuerte y añadí una nota nueva. Adriana dice estar embarazada. Lo usa para presionar la transferencia de la escritura. Otra capa de manipulación. Guardé el folder, mis manos firmes.
Si querían tender una trampa, los dejaría creer que había caído en ella. Que Adriana sonriera con suficiencia, que Javier pensara que la victoria estaba cerca. Pero los papeles que tenía, las grabaciones, las capturas esas, eran las verdaderas armas. Y cuando llegara el momento estaría lista para ponerlas todas sobre la mesa. Esa noche escuché a Adriana reír suavemente en la sala diciéndole a Javier que todo estaba cayendo en su lugar. Subí con mi taza de té, su voz siguiéndome como vaporsumo. Ella creía que estaba tejiendo la red más fuerte. No veía las tijeras que ya tenía en mis manos. Adriana lo llamó una reunión familiar, aunque parecía más una emboscada desde el momento en que lo anunció. Preparó la mesa del comedor con un cuidado inusual, manteles alineados cubiertos, pulidos, hasta velas encendidas aunque aún era de día. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado ansiosa, y Javier rondaba cerca como hombre esperando órdenes. Me senté en el extremo de la mesa, las manos cruzadas en mi regazo, la llave de la caja fuerte fría contra mi palma, dentro del bolsillo. Adriana trajo una pila ordenada de papeles colocándolos en el centro como si presentara un banquete. «Resolvamos esto», dijo alegremente aunque sus ojos brillaban con triunfo. «Ya llevamos suficiente tiempo viviendo bajo el mismo tejado. Es hora de aclarar las cosas. Javier y yo estamos listos para tomar la responsabilidad de esta casa. Solo falta tu firma, Teresa». Deslizó la pila hacia mí. No la toqué. Javier carraspeó. «Mamá, por favor. Esto facilitaría las cosas para todos, especialmente con el bebé en camino». El bebé. Casi me reí de la palabra, pero mantuve mi rostro compuesto. En cambio, alcancé el folder que traje de arriba y lo puse en la mesa con calma deliberada. Antes de que firme nada, dije con serenidad: «Hay algunas cosas que ambos necesitan ver». La sonrisa de Adriana titubeó. «¿De qué hablas?» Abrí el folder y extendí la primera serie de documentos sobre la madera pulida, copias de estados de cuenta, vencidos, avisos de cobranza y cartas marcadas. Advertencia final. Javier se inclinó frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?» «Las deudas de tu esposa», respondí suavemente. «Las facturas que ha escondido en cajones mientras exige que le ceda el tejado sobre mi cabeza». Sus ojos se desviaron a Adriana, que se sonrojó intensamente. «Eso no es de su incumbencia». Espetó. «Es privado», la corté poniendo mi celular en la mesa. «Privado. Lo hiciste mi asunto cuando empezaste a enviar esto». Con un desliz mostré las capturas de sus mensajes. «Eres patética. Pronto estarás fuera». Deslicé la pantalla hacia Javier. Leyó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra. Adriana intentó alcanzarla, pero retiré el celular antes de que lo tomara. Y luego dije, colocando el peso final en la pila: «Está esto». Toqué el archivo de audio dejando que la voz de Adriana sisee por el altavoz. «Una vez que Javier la convenza, tendremos la escritura. Es vieja, aferrada a sus costumbres. No nos peleará». La grabación terminó dejando un silencio pesado. Javier miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Adriana, tú dijiste, ella está torciendo todo», gritó Adriana, su voz quebrándose. «Está celosa, Javier. No quiere que tengamos un futuro. Está intentando ponerte en mi contra». Me mantuve tranquila, mis papeles y grabaciones dispuestos como armadura. No necesito torcer nada. La evidencia habla por sí sola. Adriana se levantó de la silla, sus manos golpeando la mesa tan fuerte que los cubiertos temblaron. «Vieja vengativa, para». La voz de Javier cortó su furia. Se puso de pie lentamente, su rostro tenso por la incredulidad. «No puedo ignorar esto, Adriana. Me mentiste. Mentiste sobre el bebé. Mentiste sobre todo». Sus ojos se abrieron, el pánico destellando antes de que lo enmascarara con desafío. «¿De verdad vas a ponerte de su lado? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» No respondió. Solo se sentó de nuevo, su mirada distante como si su mundo se hubiera partido en dos. Recogí los papeles en mi folder, cada página deslizándose ordenadamente en su lugar. La máscara de Adriana se había roto.
El control que ejercía con risas, insultos y amenazas estaba destrozado, yaciendo en pedazos sobre la mesa del comedor. Y aunque el silencio pesaba, sabía que solo era el comienzo de lo que vendría después. El silencio tras la reunión familiar se prolongó hasta la noche. Me quedé en mi cuarto, la caja fuerte, descansando segura bajo mi cama, mientras voces apagadas subían y bajaban en la sala. El tono de Adriana se agudizaba chillón y desesperado, mientras las respuestas de Javier eran más suaves e inciertas. Pero conforme pasaban las horas, su voz se volvía más firme, sus palabras cargadas con un peso que no había oído en años. Por la mañana la tormenta finalmente estalló. Bajé las escaleras y encontré a Javier paseando por la cocina, las manos en los bolsillos. Adriana estaba cerca del mostrador, sus ojos rojos, pero aún llameando con desafío. En cuanto entré, ella se volvió contra mí. Tuviste que envenenarlo contra mí, ¿verdad? Blandiendo tus papeles como si significaran algo. Eres patética. Basta, dijo Javier con brusquedad. Su voz nos sorprendió a ambas. Nunca le había hablado así en mi presencia. Adriana parpadeó. ¿Qué dije? Basta. La enfrentó completamente, ahora su mandíbula tensa. Te escuché, Adriana. Te creí cuando dijiste que mamá exageraba, que era difícil. Pero esos mensajes, esa grabación, no puedes explicar eso. El rostro de Adriana se torció. Entonces ahora estás de su lado. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de todos los sacrificios. Su risa fue hueca. Ocultar deudas. Mentir sobre un bebé. Intentar tomar la casa que mis padres construyeron. Eso no es sacrificio, Adriana. Es traición. Su mano tembló al intentar alcanzarlo. Javier, por favor. No entiendes. Lo hice por nosotros. Por ti. Necesitábamos seguridad. No, dijo él con firmeza, retrocediendo. Lo hiciste por ti. Me quedé en silencio junto a la puerta, mi corazón latiendo fuerte. Por primera vez vi los ojos de mi hijo libres de la niebla que ella había tejido a su alrededor. La miró no con amor, ni siquiera con enojo, sino con reconocimiento finalmente, viendo quién era en verdad. La furia de Adriana estalló. Ella te convirtió en su títere. ¿No lo ves? Siempre quiso controlarte. No soportaba que te casaras conmigo, que me eligieras a mí. Javier sacudió la cabeza lentamente. No, Adriana. Lo que veo es que mamá nunca me pidió nada. Ni una vez. Tú eres la que exigió control, la que llenó esta casa con ultimátums. Su voz se quebró en un grito. Eres débil. Siempre has sido débil. Y sin mí no eres nada. Las palabras colgaron en el aire ásperas y crudas. Javier retrocedió, pero en lugar de retirarse se enderezó. Tal vez soy débil, dijo quedamente, pero terminé de dejar que uses eso contra mí. No dejaré que sigas destruyendo a esa mi madre. La boca de Adriana se abrió, pero no salió nada. La lucha abandonó sus ojos, reemplazada por algo más oscuro, miedo tal vez, o la certeza de que su control sobre él se desvanecía para siempre. Tomó su bolso del mostrador murmurando entre dientes y salió furiosa de la cocina a la puerta principal, cerrándose con un golpe que hizo temblar las ventanas. El silencio que siguió fue más pesado que sus gritos. Javier se hundió en una silla, la cabeza en las manos. Mamá susurró. Lo siento tanto. Debí verlo antes. Crucé la habitación y puse una mano en su hombro. Verlo ahora es suficiente, dije suavemente, aunque mi corazón dolía por los años de silencio que habían pasado. Levantó la vista, sus ojos rojos, pero más firmes. ¿Qué hacemos ahora? No respondí de inmediato. En cambio, miré hacia la caja fuerte arriba, la evidencia, guardada cuidadosamente dentro. El tiempo del silencio había terminado. La acción era el único camino que quedaba. La mañana de su salida llegó con una calma inquietante como el silencio antes de una tormenta. Estuve despierta desde el amanecer, la caja fuerte abierta en mi escritorio. Cada pieza de evidencia apilada en orden preciso. Los papeles ya no eran para mí. Eran para el sistema que finalmente pondría fin al reinado de Adriana en mi hogar. A las 9 en punto sonó el timbre.
2 oficiales uniformados estaban en el porche acompañados por la licenciada García. La abogada llevaba su maletín de cuero, su expresión firme, sin dejar espacio para dudas. «Es hora», dijo suavemente. Asentí y abrí la puerta más. Los oficiales entraron primero, su presencia llenando la casa con una autoridad que ni Adriana podía torcer. Adriana apareció en lo alto de las escaleras, aún en bata, el cabello revuelto. Se congeló al verlos, luego forzó una risa frágil. «¿Qué es este circo? Llamaron a la policía porque dejé unos platos en el fregadero». La licenciada García dio un paso adelante desdoblando los papeles con cuidado deliberado. «Señora Vargas, esto es una orden de desalojo respaldada por la Corte. Se le notificó y el plazo ha vencido. Debe abandonar esta propiedad de inmediato». La sonrisa se desvaneció de los labios de Adriana. «Desalojo, esta es la casa de mi esposo. No pueden simplemente». «No lo es», cortó la licenciada García su voz de acero. «La propiedad está únicamente a nombre de la señora Morales. No tiene ningún derecho legal». Javier salió de la sala entonces, su rostro pálido pero resuelto. No miró a Adriana mientras decía quedamente: «Se acabó». Sus ojos se abrieron, la furia destellando como relámpago. «Cobarde débil. Estás de su lado después de todo lo que he hecho por ti». Javier tragó saliva pero no habló de nuevo. No necesitaba hacerlo. Su silencio ya no era para su beneficio, era final. Los oficiales subieron las escaleras. «Señora, debe empacar sus pertenencias ahora», dijo uno con firmeza. La voz de Adriana se alzó en un chillido. «No me toquen. Esto es ilegal. No pueden echar a una mujer embarazada a la calle». La mentira flotó en el aire hueca y desesperada. Uno de los oficiales intercambió una mirada con la licenciada García. «Tenemos confirmación de que esa afirmación es falsa», dijo. «Debe cumplir». Adriana pateó el suelo como niña a la que le niegan un juguete. «No lo haré. Esta es mi casa, mi futuro. Ella me lo está robando». Di un paso adelante, mi voz firme. «Estoy reclamando lo que siempre fue mío». Por un momento sus ojos se clavaron en los míos ardientes de odio. «Lo lamentarás, Teresa. Crees que ganaste, pero no has visto lo último de mí». Sus amenazas se deslizaron por mí como lluvia sobre piedra. Los oficiales la guiaron al dormitorio dándole tiempo para recoger ropa y cajas. Adriana cerró cajones con fuerza, arrojó zapatos a las bolsas, murmuró maldiciones. Pero el sonido ya no me atravesaba. Era ruido nada más. Afuera un pequeño grupo de vecinos se había reunido atraídos por la patrulla con luces parpadeantes, estacionada frente a la casa. La señora López estaba entre ellos, los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Adriana salió furiosa por la puerta con 2 maletas gritándole a los oficiales sobre injusticias, traiciones, conspiraciones. Su voz se quebró en el aire abierto, cruda y sin poder. Los vecinos no se burlaron, no la consolaron. Solo miraron, testigos silenciosos de la caída de la mujer que se pavoneaba por mi cocina. Se mofaba de mí en las parrilladas, intentaba arrancarme la dignidad. Los oficiales cargaron sus bolsas en la cajuela de un taxi en espera. Adriana se metió de un empujón cerrando la puerta tan fuerte que la ventana tembló. El conductor se alejó, su rostro presionado contra el cristal, contorsionado por la rabia, mientras el coche desaparecía por la calle. El silencio siguió roto solo por los murmullos de los vecinos, dispersándose. La señora López cruzó mi mirada y dio un pequeño asentimiento, un gesto de solidaridad silenciosa. Cerré la puerta lentamente apoyándome en ella por un momento, mientras el peso de semanas, meses, presionaba y luego se aliviaba de golpe. La casa era mía otra vez. Vacía de su voz, vacía de su veneno. Javier estaba sentado en la mesa de la cocina, la cabeza gacha. «Lo siento, mamá», susurró. Puse una mano en su hombro. «Ambos sanaremos de esto. Pero empieza ahora». La casa exhaló a nuestro alrededor el silencio ya no pesado sino tierno, como una herida que apenas comienza a cerrarse. Y mientras subía las escaleras,
mi mano rozando el pasamanos pulido por años de vida, supe que la parte más dura había terminado. Adriana se había ido. Pero en el silencio que dejó, ya podía sentir las cicatrices que talló en nuestras vidas. No se desvanecerían rápido. El día después de que Adriana se fue, la casa se sentía diferente. El silencio ya no era cortante. Era suave como una colcha envolviéndome. Caminé de cuarto en cuarto tocando los muebles, las paredes, como si los reclamara con las yemas de los dedos. Por primera vez en meses podía respirar sin prepararme para un insulto. Javier se quedó en la cocina, los hombros encorvados, el rostro demacrado. No había dormido mucho, lo veía en las ojeras, en cómo sus manos jugueteaban con la taza de café que no había tocado. Mamá empezó su voz baja, casi quebrándose. No sé cómo decir esto. Debí haberlo visto antes. Dejé que me pusiera en tu contra. Me senté frente a él, cruzando las manos en la mesa. Querías paz, Javier. Lo entiendo. Pero la paz construida en el silencio no es paz, es rendición. Sus ojos se llenaron de vergüenza, del tipo que recordaba de su infancia, cuando rompí algo que no podía arreglar. Te fallé. Le fallé a esta casa. Extendí la mano y la puse ligeramente sobre la suya. Fallaste en actuar, sí, pero no has fallado como mi hijo, no aún. Tienes una elección ahora. Lo que importa es qué haces de aquí en adelante. Tragó saliva asintiendo. Quiero enmendarlo. No espero perdón, pero... Lo corté suavemente. Te perdono. Estabas ciego, pero... La ceguera se cura. La traición, sin embargo, eso no lo aceptaré. Nunca más. Su mirada se alzó encontrando la mía por primera vez en lo que parecía años. Nunca más, susurró como jurándoselo a sí mismo tanto como a mí. Me enderecé dejando que mi voz se agudizara. Entonces, entiende esto. Mi casa es mía. Si vives aquí, la respetas. Si construyes una vida en otro lado, hazlo con honestidad. Pero nunca más permitiré que te quedes callado mientras alguien me destruye. Esa línea está trazada. Asintió sus hombros, relajándose ligeramente, aunque la vergüenza no abandonó su rostro. Recuperaré tu confianza, mamá. Cueste el tiempo que cueste. Me levanté y llevé mi taza vacía al fregadero, el sonido familiar del porcelana contra el metal, extrañamente reconfortante. Ya veremos, dije, no con dureza. El tiempo dirá si lo dices en serio. El aire entre nosotros se suavizó. No sanado, no entero, pero ya no áspero. Éramos dos personas paradas entre ruinas, intentando decidir qué podía reconstruirse y qué se había ido para siempre. Cuando finalmente dejó la mesa, me quedé un momento más escuchando el silencio, sintiendo la casa asentarse a mi alrededor, como un cuerpo volviendo al descanso. Y supe que el próximo paso ya no era sobre Adriana. Era sobre si las líneas de sangre fracturadas podían coserse de nuevo. Las semanas tras la partida de Adriana pasaron en calma cada día, suavizando los bordes ásperos que ella dejó. La casa, una vez tensa con sus pasos y demandas, finalmente parecía exhalar. Caminé por los cuartos lentamente, decidiendo qué conservar y qué cambiar. Sus cortinas chillonas fueron lo primero en irse. Las bajé una tarde, la luz del sol inundando la sala de una manera que no había visto en meses. Las reemplacé con lino sencillo, claro y aireado para que la casa respirara otra vez. La cocina siguió su desorden de aparatos y tazas disparejas empaquetadas en cajas y llevadas a donación. En su lugar traje de vuelta la tetera de cerámica azul que mi esposo y yo compramos en nuestro primer aniversario. Ponerla en el mostrador fue como colocar un pedazo de mi propia historia. Pinté el cuarto de huéspedes, el que ella había reclamado como su oficina, de un verde salvia suave. El color me recordaba mañanas tranquilas y nuevos comienzos. Con cada pincelada borraba su presencia y reclamaba el espacio como mío. Lo amueblé con una silla de lectura y estantes para libros que había guardado hace mucho. Javier ayudó en silencio y sin quejas. No hablaba de Adriana y yo no preguntaba. Levantaba cajas, cargaba muebles, y cuando sugerí repintar el pasillo compró la pintura él mismo. Era su forma de disculparse, de enmendar sin palabras. Lo dejé aunque mantuve mis límites firmes.
Un sábado visité una pequeña tienda en el centro y encontré exactamente lo que no sabía que buscaba: una placa de madera tallada con las palabras «El respeto vive aquí». Las letras eran audaces pero elegantes, grabadas profundamente como si estuvieran hechas para resistir tormentas. La colgué en la entrada donde cualquiera que cruzara el umbral la viera primero. Al dar un paso atrás, sentí una oleada de algo que no sabía que extrañaba: orgullo. No el orgullo superficial que Adriana alardeaba, sino el callado que viene de sobrevivir y mantenerse firme. Esa noche me senté en mi nueva silla de lectura, la lámpara brillando suavemente, un libro abierto en mi regazo. La casa estaba quieta, pacífica, y por primera vez me di cuenta de que la paz nunca se trató de guardar silencio. Siempre se trató de trazar líneas y negarse a dejar que otros las cruzaran. Cerré el libro, me recosté y dejé que el silencio me envolviera. La dignidad había regresado, y con ella, la libertad.